Muy bien, hermanos. La palabra del Señor en Mateo, capítulo 8, verso 23. Hemos estado compartiendo una serie con ustedes titulada Grandes afirmaciones del Señor Jesucristo. Grandes afirmaciones del Señor Jesucristo. Y la afirmación que vamos a compartir hoy, bajo la cual vamos a meditar, es una afirmación bastante fuerte para sus discípulos. Y la tenemos en este texto que vamos a leer en este momento. Mateo capítulo 8 verso 23. Dice: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, la afirmación que veremos hoy es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Este mismo pasaje quiero que lo leamos en Marcos capítulo 4 verso 35. Ahí está un poquito más ampliado en el evangelio escrito por Marcos. Recordemos que el evangelio es uno, pero hubieron 4 escritores que escribieron el evangelio. Como decir, 4 testigos que escribieron lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, para que no quede duda. Porque si solo hubiera sido uno, hubiese duda. Pero no fueron 2, no fueron 3, fueron 4 los que escribieron el evangelio. 4 hombres. Así que en el evangelio escrito por Marcos nos dice en el verso 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba él en la popa durmiendo sobre un cabezal. Este es un saco de arena, hermano, que servía para hacer contrapeso. Tenían varios sacos de arena ahí, pero a veces los utilizaban para recostarse en ellos, de manera improvisada. Y estaba esto ubicado en la popa, que es la parte de atrás. Había un lugar ahí bonito como para descansar en la barcaza. Allá estaba Jesús durmiendo y había tomado uno de estos sacos de arena y ahí se había recostado. Y sigue diciendo:
estando él dormido, y dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nosotros le hubiéramos dicho: no estás preocupado que ya nos ahogamos, no estás preocupado que ya vamos a perecer. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Allá en Mateo dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es la misma idea. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy ya no tenían miedo, ya no tenían temor por el viento, sino por Jesús, que era tan poderoso. ¿Quién entiende al ser humano, verdad? Nosotros podríamos decir, estaríamos saltando de felicidad sabiendo que quien va con nosotros sujeta el viento, sujeta al mar, sujeta a la naturaleza. Pero ellos estaban con temor porque dicen: no es cualquiera el que está con nosotros. Recordemos que en ese tiempo los discípulos estaban empezando su relación con el Señor. No era tampoco una relación de días, pero no era como cuando ya tenían 3 años de andar con Él. Podría haber sido una relación de meses en ese momento. Así que ellos todavía no comprendían quién era Jesús. Ellos estaban viéndolo como un maestro, como un profeta más, como un hombre enviado de Dios, pero eso, un hombre. Pero un hombre que controla el viento, que controla el mar, que le habla al mar, que le habla al viento, y el viento le obedece. Ellos dijeron: no, pues esto ya está fuera de la órbita humana. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Y ya lo consideraron divino, porque es lo que es Jesús, divino. Si me le puede dar un poquito al de monitor aquí. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, hermano. Poquito ahí. Quiero que vayamos y empecemos a meditar, hermanos, esta escritura. Esta gran afirmación se da en medio, hermanos, de sanidades. Esta afirmación: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?, se da en medio de que Jesús había hecho sanidades antes, que ya había hecho también milagros. Pero aún allí, hermanos, la verdadera fe en la palabra de Jesús era pequeña. Falta de entendimiento, incredulidad y temor. Cuando Jesús les dice hombres de poca fe, no les está diciendo que son de poca fe porque ellos no reprendieron el viento y porque no acallaron el mar. No les está diciendo hombres de poca fe porque ellos no hicieron eso. No podíamos esperar eso de ellos, dado de que no tenían toda la formación espiritual. Les dice hombres de poca fe porque, según lo que nos dice Marcos capítulo 4, verso 35, Él les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice algo, eso se cumple. Cuando Jesús da una palabra, se cumple. Entonces ellos no estaban creyendo la palabra que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ellos vieron las circunstancias y dijeron: no vamos a llegar. Jesús dijo: pasemos al otro lado, pero imposible es llegar. Nos vamos a ahogar a medio mar, pero Jesús dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo es que vamos a quedar en el mar? Jesús dijo: llegaremos, vamos a llegar. Ellos debieron creer la palabra,
habían visto los milagros que él había hecho antes. Porque si usted lee los textos anteriores, dice que llevaron a él muchos enfermos, muchos endemoniados, y echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliera la escritura que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió por nuestras dolencias, por su llaga nosotros fuimos curados. Ellos vieron todo eso, pero ahora no estaban creyendo una palabra que Jesús dijo: vamos a ir al otro lado. El mar de Galilea, en realidad, hermanos, es un lago, pero es un lago grande. Y en la Biblia se le llama mar porque se levantan tempestades. Hay olas, hay vientos, hay huracanes tremendos en ese lago. Y allí se han hundido cientos de embarcaciones. No es un lago así chiquito, ¿verdad? No, es un lago grande, enorme. Muy bien. Quiero que veamos lo primero en este pasaje: que los discípulos siempre siguen a Jesús. Los que son discípulos. Quien no es discípulo no seguirá a Jesús. Jesús tenía, hermanos, tres tipos de espectadores, tres tipos de personas que se acercaban a él o que andaban con él. Unos eran los discípulos, los 12 que él había llamado, y otros más que estaba formando discípulos. Estaba también la multitud, que eran, como decir, los que llegaban por alguna necesidad, los curiosos, o los que andaban viendo a ver si algo se les pegaba. Pero no tenían compromiso. Cuando ellos querían se iban, y si querían volvían, y si no, no volvían. No tenían compromiso, era la multitud. Y había otro grupo que eran los enemigos de Jesús, y andaban allí para ver en qué lo agarraban, para ver en qué error cometía, para ver en qué se equivocaba, para señalarlo, para acusarlo, para desprestigiarlo. Así que tres tipos de personas seguían a Jesús. Y sabe, hermano, esos tres tipos de personas están también hoy latentes en nuestra sociedad. Los que son discípulos, esos son pocos. Espero que usted sea de los discípulos. Están los de la multitud, los del montón, los que pues sí quieren sacar provecho del poder de Jesús, del amor y de la gracia de Jesús en momentos de emergencia, pero no tienen compromiso con Él. Si tienen dificultades, piden oración, se acercan orando, pidiendo ayuda, pero una vez se les concede lo que necesitan, ya no vuelven, se retiran, no hay compromiso. Son de la multitud. Jesús sanó miles y miles de personas, pero sus discípulos fueron pocos. Y también hoy existe ese otro grupo, los enemigos, los que hablan mal de la Biblia, los que hablan mal de Jesús, los que hablan mal de Dios, los que hablan mal de la iglesia, los que hablan mal de los ministros del Señor, que son enemigos, odian el evangelio, y ahí están viendo de qué manera desacreditan, difaman y entorpecen la obra de Dios. Pero, hermanos, los discípulos siempre seguirán a Jesús. Por eso dice el verso 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. En Marcos 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Así que pasemos al otro lado, y los discípulos le siguieron. Pasar al otro lado literalmente se refería a llegar a los territorios de los gentiles. Y específicamente llegó a una región llamada Gadara. Gadara. Después vamos a ver por qué fue importante ese lugar, Gadara. Hermano, no se puede ser discípulo de Jesús sin seguir su propósito. Recuerden, los discípulos lo siguieron.
El discípulo aprende de Jesús. El discípulo colabora con Jesús. El discípulo acompaña las actividades físicas y espirituales donde se requiere. Ese es un discípulo. Anda ahí ayudando. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Pone a disposición sus talentos, sus capacidades para poder contribuir a la causa. Los que aman el deporte, los discípulos del fútbol, andan con la pelota. Se ponen las camisetas de fútbol de su equipo favorito. Va al campo de fútbol a jugar, saca tiempo, discute con otros sobre el gane del Real Madrid, que el gane del Barça, que la pérdida, que el otro, y hablan de deporte y que no sé qué, y un jugador bueno que hubo y este otro que está ahorita es buenísimo, y se apasionan porque son discípulos del fútbol. Y si hay que poner dinero para reparar el estadio, para hacer los contramarcos, que las redes, que hay que pagar al árbitro y todo, y ellos colaboran. Y dicen, no, pues va a haber un partido y va a costar 200, 300 lempiras la entrada, y ellos van y ponen dinero. ¿Sabe por qué? Porque son discípulos de esa causa. Por eso es que hay mucha gente que no se involucra con la causa de Jesucristo, porque no son discípulos. Discípulo es el que sigue y aprende del que está siguiendo. Ese es un discípulo. Estamos llamados a ser discípulos. Por eso es que el mandamiento en Mateo capítulo 28 es: id a todo el mundo, id a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones. La idea y el deseo de Dios es que todos seamos sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores, que estamos aprendiendo de Él. Así que lo primero que aprendemos, hermanos, en esta experiencia es que los discípulos siempre siguen a Jesús. Y lo segundo es: Jesús controla las tormentas. Jesús controla las tormentas. Esa era una tormenta física, pero también controla las tormentas, hermanos, de nuestra vida. Quiero que vayamos al versículo 24 y vamos leyendo. Dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sabía usted, hermano, que en la Biblia, figurativamente, el mar representa a este mundo convulsivo, a este mundo de problemas, a este mundo de pleitos, hermano, este mundo de guerras, este mundo de ambiciones, de pobrezas, de protestas, de inconformidades, de abusos, este mundo de bombas atómicas, hermanos, este mundo donde hay gente muy destructiva. La Biblia hace representar al mundo como el mar, en sentido figurativo. Aquí era literal, pero también en sentido figurado. El mar es una representación del mundo, y en el mundo se levantan olas, se levantan tempestades, pero Jesús ha dicho: pasemos al otro lado. Y tenemos que creerlo. Amén. Él dormía. La barca se hacía para allá, se hacía para acá, caía agua. Él dormía. Todo estaba bajo control. Él sabía que morir no moriría. Si Jesús había dicho que llegarían al otro lado, con tormenta o sin tormenta llegarían. Que yo creo que más rápido iban a llegar. Pero aquellos estaban amedrentados y lo fueron hasta despertar. Ese dormir ahí de Jesús representa la tranquilidad que nosotros debemos tener en medio de las dificultades.
que Él está a cargo. ¿Acaso Dios no es Dios de los vientos? ¿No es Dios de las tormentas? ¿No es también Dios de la calma? Él es Dios de todo. Él es Dios de los volcanes, es Dios de los soles, Dios de las estrellas, es Dios de todo. Le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, vamos a morir. Si hay algo que a la gente le preocupa, hermanos, es morirse físicamente. Morir espiritualmente no le importa a la gente, y no sabe que morir espiritualmente es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Morir físicamente no es problema, el Señor nos resucitará al final, pero morir espiritualmente, la muerte eterna, queda separado de Dios, totalmente bajo el juicio y la condenación de Dios. Pero eso no le preocupa a la gente. A la gente le preocupa morirse físicamente. Y tenemos que llegar a morir físicamente, todos. Nuestros antepasados murieron, nosotros también. Y las siguientes generaciones que vienen tendrán que morir. Si Jesucristo no viene pronto y cambia las cosas, así tendrá que ser. Sálvanos, que perecemos. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hombres de poca fe. Hombre de poca fe es el que no cree la palabra de Dios, hermano. Hombre de poca fe es el que no cree las promesas que Dios nos ha hecho. Ese es un hombre o es una mujer de poca fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? Está escrito en Romanos: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es claro que los discípulos no habían entendido, no estaban creyendo, estaban llenos de incredulidad. No estaban creyendo en Jesús como lo que Él era. Pero después de aquel hecho se asombraron, se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos, hermanos, en muchas ocasiones, igual que nosotros, tuvieron que pelear con la duda. ¿Cuántas veces usted como cristiano pelea con la duda? ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas. ¿Se acuerda que los discípulos, aún después de la muerte de Jesús, y que las mujeres fueron a la tumba y la tumba estaba vacía, un ángel les dijo: no está aquí, está allá con ustedes, búsquenlo? Y ellas fueron y contaron: no está, resucitado. Y sabe, hermano, los discípulos no les creyeron. No les creyeron. O sea, para ellos era imposible que alguien resucitara de los muertos. Y realmente en el nivel humano es imposible, pero en el nivel divino no. Y Jesús había resucitado, y estaban tan llenos de incredulidad que aún lo miraban y no creían. Entró estando ellos allí reunidos, y Él entró y se puso en medio, y ellos estaban espantados. Como dice todo el mundo, un mal espíritu, un fantasma. Y Él les dijo: ¿por qué vienen a ustedes esos pensamientos? ¿No les dije yo que resucitaría? Denme pescado el que comen, denme miel de esa que tienen allí, para que vean que no soy un espíritu, porque un espíritu no come, no bebe. Les costó que entraran en razón. Aún, hermano, después de 3 años de andar con Él, todavía luchaban con la incredulidad, con la duda. Así que no se extrañe de que usted a veces tenga momentos de duda, momentos de incredulidad, pero no se deje llevar. No se deje llevar, hermano. Jesús controla las tormentas. Los discípulos debían ponerse a dormir ahí junto con Jesús, hermano, a la par de Él. Al mesidito de la barcaza, dormir. Se pusieron angustiados. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:7.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, echando toda vuestra desesperación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pásesela a Él, pásele la preocupación, pásele la ansiedad. Dice el Señor: echa sobre mí tus cargas. No solamente se refiere al pecado, sino también a nuestras dificultades. Así que Jesús, hermano, controla las tormentas. Controló las tormentas de los discípulos y controla también nuestras tormentas ahora. ¿Lo cree, hermano? ¿Ha tenido tormentas? Yo creo que todos hemos tenido tormentas, unos más grandes que otras, unos tormentitas, otros chubascos. Algunos con el chubasco creen que se están ya ahogando con un chubasquito. Ni siquiera es una tormenta, ni siquiera es una tempestad, es un rocío nada más y ya se están ahogando, hermano. Ahora, en medio de todo eso también tenemos que aprender algo más. Dios tiene una razón y un propósito, siempre. Siempre, siempre Dios tiene una razón y un propósito. Dios siempre saca provecho de las circunstancias. Dios, hermano, es especialista en sacar rosas de las espinas. Dios es especialista. Dios lo sabe hacer. Seguimos entonces, yéndonos a Marcos. La historia continúa en el capítulo 5. Marcos. Recuerden, Él dijo: pasemos al otro lado. ¿Será que llegaron? Pues claro que llegaron, pero ¿qué pasó al otro lado? ¿Cuál era la razón, el propósito de ir al otro lado? Había, hermanos, un propósito. Yo no sé, hermanos, si la tormenta que ahí se levantó, no sé si la razón de la tempestad pudo ser un obstáculo natural simplemente. El clima y todo eso se descompuso y se levantó una tempestad. O era una razón espiritual. No sé si esa gran tempestad se levantó por circunstancias naturales o Satanás, Luzbel, Lucifer, el diablo, removió las aguas y creó viento y tempestad y se le echaba las olas. Es posible. La Biblia no lo dice. Solo dice que se levantó una tempestad. Alguien puede decir: pero ¿el diablo tendrá poder para hacer eso? Bueno, lea Job, capítulo 1. Hizo descender fuego del cielo y mató muchos de los ganados de Job. También dice que levantó un gran viento y derribó la casa donde estaban los hijos de Job y los mató. Sí tiene poder para hacer cosas como esas. Pero la Biblia no nos dice si esa tempestad fue creada por Luzbel o fue simplemente la naturaleza. Pero sin importar quién lo haya hecho, lo importante es que Jesús estaba allí, hermano. Que estoy teniendo un problema, yo no sé si es físico o es espiritual. Pues sea como sea, Jesús se hace cargo. Amén. Jesús se hace cargo. Hay personas, hermanos, que se ponen de correr con solo que les digan: mire, yo creo que a usted le han hecho un daño. Yo creo que a usted le han hecho un maleficio. Yo creo que a alguien le hizo alguna cochinada por ahí, le dicen. Y ya no hay a la puerta. ¿Y qué importa lo que hayan hecho? Al brujo que hayan visitado, a la bruja que hayan visitado. Ay, déjenlos que gasten el pisto, porque eso no lo hacen de gratis. Déjenlos que gasten pisto, lo que quieran. A usted no le van a hacer nada, hermano. Dice el Señor: de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Amén, hermano. A mí me da pena cuando hay hermanos que le tienen miedo a esas cosas. Porque usted no tiene que tenerle miedo a nada.
Porque si no, nos va a decir el Señor: hombres de poca fe, mujeres de poca fe, miren cómo están de amedrentados. El Señor está sobre todo, hermano. Porque hay gente que le gusta andar, mucha gente, hermano. Hay mucha gente. Yo he escuchado mucho de gente de aquí San Marcos y de San Francisco y de todos esos lados hay que les encanta andar visitando brujos. Gente que adivinan o que hacen cosas que yo creo que ellos dicen que pueden hacer tantas cosas, pero lo que más es que son ladrones. Y con el poder del diablo, de los demonios, harán cosas en los que ellos tienen poder de hacer cosas, pero no en los que están en el poder de Dios, hermano. Había un bandido que se la tiraba de poderoso, de adivino, y lo visitaba mucha gente. Y un día a alguien se le perdió una chancha. Y peor que fue en los tiempos ahí cerca de la Navidad, hermano. En los tiempos cerca de la Navidad se perdió la chancha. Pues él no estaba tranquilo y quería saber quién le había robado la chancha. Y fue a uno de estos y le dijo: bueno, ¿por qué viene aquí? Y le dice: yo quiero saber quién me robó la chancha. Así que el hombre fue por allí, hizo unas triquiñuelas por allí, salió y dijo: lo lamento, la chancha ya no la busque. La chancha ya se la comieron. Pero ¿cómo es posible que se la hayan comido? Se la comieron. Esa es la verdad. Eso es lo que yo he podido recibir. La chancha se la comieron. Pero es que no es imposible. ¿Cómo se van a comer la chancha? Pues claro que sí, se la comieron. Es que no es posible que se la comieran. Es que para eso son, para comer. No, le dice: es que la chancha es de abrir hoyo, le dice. Era de fierro, hermano, de metal. Pero él decía: ¿quién se la va a comer? Hermano, mire, yo he conocido gente que ha botado el dinero buscando ese tipo de gente. Hermano, y no cobran poquito. No cobran poquito para hacer una limpia. Le dicen: le pueden sacar 5,000, 10,000 o 15,000 empiras si es posible. Y con gusto lo da la gente, hermano. Con gusto. Así que la razón de la tempestad, no sé, pudo haber sido natural, pudo haber sido espiritual, pero Dios está al control. Ahora, el propósito de pasar al otro lado, hermano, era llevar la libertad de Dios y la semilla de la fe. Jesús no anduvo aquí, hermano, perdiendo el tiempo. Pasar al otro lado tenía un propósito. Vamos a ver, Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos a ver la continuidad de esta historia. Mire lo que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no ganaderos, Gadarenos. Gadarenos, porque la región se llamaba Gadara. Y cuando salió él de la barca, mire, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, diabólico, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Oiga, porque muchas veces había sido atado con grillos, o sea, son unas argollas, fierro. Había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía
dominar. ¿Se puede imaginar usted esto? Óigame, ¿qué hombre en su estado natural puede romper cadenas? No, se rompen los dedos, se rompen los brazos, pero las cadenas no. Era evidente que quien rompía las cadenas, hermano, y los grillos o los grilletes se le llaman hoy, eran demonios, poderes satánicos, rompían las cadenas con las que lo amarraban. El hombre estaba fuera de sus cabales, era un loco furioso, vivía entre los sepulcros. Pero Jesús llegó ese día ahí, por eso él quería llegar al otro lado. Es posible que la tempestad haya sido también levantada por los demonios. Estamos especulando porque la Biblia no lo dice, pero podemos creer, da lugar a creer que aquella tormenta fue realizada por poderes satánicos. Ahora sigue diciendo el verso 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Se puede imaginar usted, hermano, estar durmiendo ahí ya tipo 12 de la noche, verdad? Ya aquí en el sueño rico y el grito horrible ahí por el monte, por la montaña. Toda la gente, hermano, de esas regiones estaban traumatizados con aquel grito horrible, demoníaco, que se escuchaba de aquel hombre. Yo creo que la gente ahí no salía, hermano. ¿Quién iba a querer salir ahí por los caminos, hermano? Y sabe, aquel hombre, ahí viene loco. Entre los pinares, entre los montes, y encontrarse con él no ha sido fácil. Pero mire lo que dice el verso 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esto es maravilloso, hermano. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eran los demonios. Eran los demonios suplicando a Jesús que por favor no los atormentara, reconociéndolo como el Hijo del Dios Altísimo. Por eso la Biblia dice, hermano, que los demonios creen y tiemblan. Tristemente el ser humano es más altivo. El ser humano es más blasfemo que los demonios, hermano. Porque muchos seres humanos no creen y tampoco tiemblan. Y dicen unas groserías y unas blasfemias terribles que ni siquiera el diablo las dice, porque tiene temor de Dios. ¿Sabía usted que el diablo y los demonios muchas veces, hermano, realmente tienen más temor de Dios que el ser humano? Se arrodillaron, los demonios arrodillados, hermano, ante Jesús, suplicando por misericordia. Y Jesús, mire lo que hizo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. No era un demonio el que tenía este hombre, tenía muchos demonios. Pobre hombre, hermano. ¿Cómo quedó en esa situación ese hombre? Más probable anduvo aprendiendo brujería. ¿Sabía usted que el asunto de las cosas espirituales, una es que la gente busque brujería, que es malo, puede traer demonios de regreso? Pero otra cosa es que el individuo ande aprendiendo brujería, porque ahí, hermano, se le pueden meter docenas a la vida de la persona. No se sabe qué hizo este hombre que le abrió la puerta a tantos demonios que se le metieron en su cuerpo y lo volvieron loco. Legión me llamo porque somos muchos, le dijeron. O sea, Señor, mejor empaquete. Mejor nómbrenos en paquete. Legión, porque si nos ponemos a decir el nombre de cada uno aquí no acabamos. Y una legión estaba compuesta por 2,000 soldados romanos
4,000 y hasta 6,000. Pero esta se cree que era una legión de por lo menos 2,000 elementos. 2,000 demonios que estaban haciendo la vida imposible a este hombre. Ya le voy a decir por qué se cree, por qué podemos concluir que eran 2,000. Más adelante lo veremos. Entonces, mire, hermano, seguimos. Legión me llamo porque somos muchos. Verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahí estaban cómodos en aquella región, ellos estaban tranquilos. Esa región era para ellos como su casa, su territorio. Estaban bien. Y le rogaron todos los demonios diciendo, hicieron una súplica. Los demonios también ruegan cuando ya están al borde del abismo. Y le dijeron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Quiero que usted tome en cuenta esto, man. Si usted fuera un cerdo, gloria a Dios que no lo es, porque si no en Navidad hasta ahí llega. Pero si usted fuera un cerdo, ¿sabía usted que los demonios tendrían que irle a pedir permiso a Dios para entrar en usted? Así que no es así nomás. No es así nomás. Que van a visitar a un brujo y ahí le mando 3 demonios para que le metan sapos, que le metan pichetes, que le metan esto y lo otro, porque eso es lo que creen en la brujería. No, hermano. Hasta para entrar en los cerdos pidieron permiso. Danos permiso de entrar a los cerdos. Verso 13. Y luego Jesús le dio permiso, porque más valía que el hombre que todos esos cerdos, hermano. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, hermano, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Por eso decimos que era una legión de 2,000 demonios, porque agarraron a 2,000 cerdos, uno cada uno. Se metieron en los cerdos y los volvieron locos a los cerdos. Dice, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en Gadara, y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Era una bullaranga, hermano, era un molote aquello. Por eso la Biblia dice que el diablo vino a robar, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. No podemos ser amigos de los demonios, hermano, ni del diablo, porque el diablo no es amigo de nadie. Ese no tiene amigos. Por eso, yo sé que alguien puede decir aquí, pero pastor, ya cuando uno es cristiano no anda buscando esas cosas. No, muchos que son cristianos a veces todavía no les ha amanecido y van a buscar estas cuestiones en medio de la desesperación, en medio de la dificultad. No solo andan buscando a Dios pidiendo oración, pero también andan buscando a los brujos. Mire usted, a veces hay gente por la que uno ora que no pasa nada, pero es que están pidiendo oración y también buscando brujos. No solo están buscando a Dios, están buscando a los brujos también. O sea, como dice, si Dios no me funciona, que me funcione el diablo. No, hermano, o es de Dios o no es de Dios. No puede andar coqueteando, diciendo que ama a Dios y coqueteándole al diablo. Pero hay gente que dice que es cristiana, muchos, y buscan a los espiritistas. Verso 15. Dice el verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y mire cómo lo hallaron: sentado
vestido, que ellos le dieron ropa ahí, me imagino de los discípulos de las que andaban por lo menos, y en su juicio cabal, en su mente cabal, y tuvieron miedo. Mire que tuvieron más miedo de Jesús, tuvieron más miedo del poder de Jesús que de los demonios. Antes no tenían miedo, tuvieron miedo del gran poder de Jesús. Y mire lo que hicieron. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Mire, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué bonito es rogar, hermano, porque Jesús está con nosotros, pero rogar para que se vaya, porque ya no lo quieren allí, porque lo consideran una amenaza para sus demonios, para sus cerdos. No vaya a ser de que saque a otro poco de demonios y se mete en otro ser. Mejor vete de aquí, nos arruinas el negocio. Para ellos importaban más los cerdos que el endemoniado. Muchas veces, hermano, así es la gente. Le interesan más las cosas materiales que las personas. Y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos. Al entrar él en la barca, Jesús se fue y dijo: bueno, no me quieren, me voy. En la barca, el que había estado endemoniado, mire qué bonito, le rogaba que le dejase ir y estar con él. Ojalá halláramos mucha gente así que quiere estar con Jesús, que quiere seguir a Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, o sea, su familia, y a los tuyos, o sea, lo de su ciudad, de sus comunidades, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, hermano. Por esa misericordia Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, vamos, crucemos la tempestad y vamos a liberar a ese hombre. Un hombre. A Jesús le interesó un hombre loco, desnudo, maloliente, endemoniado, pobre, flaco, sin bañarse, peludo. Yo me lo imagino peludo, con las uñas largas, hecho pasta ese hombre, en harapos, tal vez en pedacitos de ropa, o totalmente desnudo, golpeado, aruñado. Y Jesús le interesó. ¿Qué le parece a usted? Y alguien puede decir: ¿quién le va a interesar a Dios esa persona? ¿De qué le va a servir a Dios un hombre como ese? De mucho, hermano. Por ese hombre Jesús dejó las multitudes y se fue a cementerios, sepulcros, al otro lado donde nadie quería ir, para encontrarse con ese hombre. Yo digo una cosa, hermano: si aquel hombre valió tanto para Jesús, usted también vale. Porque usted, imagínese, usted vale y usted hasta bañado está allá, perfumado y todo. Por lo menos ese es un avance, ¿verdad? ¿Cuánto le interesó a Jesús ese hombre loco? Y grandes cosas hizo este hombre. ¿Cuánto más puede ser usted? Vete a tu casa, cuéntale, le dice, todas las maravillas. Verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea que la decisión de Jesús fue buena. No te vengas conmigo, mejor ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta cuánta misericordia ha tenido Dios de ti. Cuéntales lo que Dios hizo, que te liberó de esa legión de demonios. Muéstrate como eres ahora. La gente que conocía y sabía de él se maravillaban. Decápolis. ¿Cuántos saben qué era Decápolis?
¿Les ha dado curiosidad de investigar qué es Decápolis? ¿Ha oído usted la palabra metrópolis? Es así, ¿verdad? Metrópolis. En Honduras hay algunas metrópolis. Por ejemplo, San Pedro es una metrópolis, una ciudad grande. Tegucigalpa, hermano, es una metrópolis. Pero Decápolis, ¿y qué tiene que ver metrópolis con Decápolis? Bueno, las dos terminan en polis. Decápolis, metrópolis, comparten una idea. La palabra Decápolis significa, viene de la palabra decas, 10. Y ahí también viene la palabra década, para referirse de años. Deca, 10. Y la palabra polis, que significa ciudad. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, en tiempos de Jesús, Decápolis era una región de 10 ciudades grecorromanas. Eran 10 ciudades, hermanos, con cultura griega y romana. En el sureste del mar de Galilea. Hoy un poco dándole un poco hacia Jordania hoy. Mire, con teatros, con foros romanos, habitada mayormente por gentiles, o sea, por gente romana y griega. Y de otros países, pero muy pocos judíos, casi nada de judíos ahí. Cada ciudad era un estado libre. O sea, una polis, una ciudad-estado, con aldeas y asentamientos rurales, gozando de ciertos privilegios, cierta independencia, tenían su propio gobierno. La palabra metrópolis, que se parece a Decápolis, que hoy es más, esa palabra moderna, significa ciudad madre. Viene de la palabra griega meter, no meter, sino que meter, que significa madre, y la palabra polis, que significa ciudad, o gran ciudad o ciudad madre. Así que Decápolis, hermano, era una región de 10 ciudades. No era cualquier cosa. Estaba llena de gente extranjera. Por eso, hermano, había una profecía. Esa es la tierra de Zabulón, en la que la Biblia dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesús llegó a esos lugares, a esas regiones. Pero el endemoniado, hermano, hizo un gran trabajo. Jesús después volvió por esos lugares también. Pero ya aquel hombre que había sido endemoniado y fue libre, preparó el ambiente, el camino. Quiero terminar, hermano. La razón de la tempestad pudo haber sido un obstáculo natural o una razón espiritual. Pienso que pudo haber sido espiritual. Pero la tempestad, hermanos, no detuvo los planes del Señor. ¿Verdad que no? No. Más bien fue más glorificado. Jesús descansó en medio de eso. La tempestad sirvió, hermanos, para manifestar más bien la naturaleza divina de Jesús. El propósito de pasar al otro lado, como ya lo vimos, era llevar la libertad de Dios y la semilla de la fe. No solamente a ese hombre, sino a mucha gente más en aquella región asentada en tinieblas. ¿Se equivoca Dios? No, hermano. Algún discípulo podría haberle dicho: Señor, pero mejor nos hubiéramos quedado allá. Mira, ¿para qué nos metimos aquí al mar? Gran problema. Mira, Señor, hoy nos morimos, Señor. ¿Para qué nos metimos a esto? Nos hubiéramos quedado al otro lado. Nos hubiéramos quedado en la orilla y no pasar. Hermano, pero nada ni nadie puede detener los planes del Señor. Quiero terminar con una promesa. Efesios 3:20.
Efesios 3:20. Lo invito a usted a ponerse de pie. Vamos a terminar con una promesa. Ni los demonios pudieron impedir el arrepentimiento de aquel hombre. 2000 demonios no pudieron detener, impedir que aquel hombre se arrodillara ante Jesús. Aquel hombre corriera a Jesús. Y fue libre, con más de 2000 demonios, 2000 o más demonios. La palabra de Dios dice que en todos ha habido un espíritu de desobediencia. O sea, por lo menos cada persona ha tenido asignado un demonio para conducirlo a la desobediencia. Pero Dios quiere que nosotros vivamos por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de desobediencia. Efesios 3:20 dice: y a aquel, refiriéndose a Jesucristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se acuerda el otro versículo que le dimos? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cierre sus ojos, hable con Dios, mire a Jesús, mírelo. Hermano, el mismo que calmó la tempestad y los vientos con una sola palabra, puede calmar todo viento y toda tempestad sobre su vida. El mismo que liberó a aquel hombre de 2000 demonios, aquel hombre acabado, arruinado, destrozado, es el mismo que puede levantarlo a usted. Solo tiene que creer, hermano. Creamos su palabra. No seamos hombres de poca fe. No sean mujeres de poca fe. Tenemos que creer que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios que vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para perdonar los pecados. Tenemos que creer lo que Él dijo. Él dijo que somos pecadores. Y si Él dijo que somos pecadores es porque lo somos. Él dijo que en su palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si Él lo dijo, así es. Pero Él también dijo que Él vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, para volvernos a Dios, para crear la paz entre Dios y nosotros, para reconciliarnos con Dios. Y Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Pero hay que creerle y hay que pedir de corazón, creyendo que Jesús es quien dijo ser. Creer la palabra que Él ha dicho, hermano. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Nadie más puede creer en lugar suyo. Es usted. Usted tiene que creer por sí mismo, porque usted es responsable en sí mismo delante de Dios. Usted es responsable. Hable con Él. Él quiere que tengamos mucha fe, hermano, en su palabra. Quiere que creamos su palabra, que creamos en Él, tal como Él es. Hermano, si creemos en Él, le vamos a seguir. Si creemos en Él, lo vamos a reverenciar. Si creemos en Él, vamos a echar sobre Él nuestras cargas y nuestras dificultades. Si creemos en Él, hermano, vamos a ser discípulos, no multitud. Si creemos en Él, vamos a ser discípulos, dispuestos a servir, dispuestos a honrar, dispuestos a ir a compartir también con otros. Aquel endemoniado no se quedó él solo con la bendición, hermano. También la quiso para otros. Y muchos fueron bendecidos por la palabra que este hombre compartió. También mucha gente, hermano, va a ser bendecida cuando usted le cuente quién es Dios para usted. Cuando usted les diga lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Hable con el Señor, pídale perdón, porque de pronto usted no comparte las maravillas de Dios con otra gente. Pídale perdón.
Haga compromiso con Dios esta tarde. Yo no sé, hermano, si usted es un discípulo. Yo tengo fe de que los que estamos aquí somos discípulos. Pero si hay alguien que no está seguro de ser un discípulo, no ha hecho compromiso de ser discípulo, pues hágalo ahora. No lo voy a llamar aquí al frente. Eso no es necesario. Lo que queremos es que usted de allí se haga discípulo del Señor allí, usted y Dios, su corazón. Ábrele la puerta de su corazón. Pídale perdón por sus pecados. Reconozca que usted es una persona pecadora. Reconozca que es una persona que así como nació, un día morirá. Reconozca que también estamos envejeciendo y un día moriremos. Reconozca que solo Dios tiene la solución después de la muerte. Reconozca que solo Dios tiene el poder para resucitar. Reconozca lo que lo necesita. Reconozca que no solamente necesita de las cosas materiales, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pídale perdón. Dígale que lo lave con la sangre de Jesucristo. Dígale, te abro mi corazón, te abro mi vida. Dígale, Espíritu Santo, ven a morar en mí. Conviérteme en un templo. Conviértame en un templo para ser morada del Espíritu Santo. Dígaselo. Dígale, bautízame, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu. Dígale, úngeme con tu Espíritu, lléname de tu presencia. Lléname de ti. Líbrame de toda opresión maligna. Líbrame de toda intención del enemigo de cautivarme, de destruirme, de oprimirme. Líbrame y lléname de ti. Lléname de tu presencia. Dígale, lléname de tu sabiduría, lléname de tu palabra, que me goce en ti. Quita lo malo de mí, dígale al Señor. Quita lo malo de mí. Quita toda influencia maligna que pueda haber sobre mi vida.